No es los archivos secretos, ¿eh? No es que Suena ven... como una cosa misteriosa, ¿no? Sí, suena como misterioso. Sí, pero- a ver, subámosla. Este es GPS en cooperativa. Tiene que sonar como una cosa... Estoy invitado. Sí. Pero le va a dar miedo. No, que le va a dar miedo. Se ha pasado ¿Qué por le... tanta este. Sí, Me van a no. entrevistar o me van a invocar. ¡Tráete la ouija! Esta lo escuchaban ya aquí en GPS en Cooperativa, el periodista mapuche Pedro Cayuqueo. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Gracias, muy bien. Contento. Es nuestro segundo programa además, así que estamos en la inauguración todavía. Ah, súper. Sí, Me siento estamos en rodaje. privilegiado. Favor no apurar. Si no, cualquier cosa habla con el chofer. Así como cuando el auto dice recién pintado y después abajo en rodaje. Es verdad. Claro que No, sí. pero vamos bien. ¿Cómo está don Pedro Cayuqueo? Estoy contento porque está lloviendo en el sur. Sí. Hoy día en la mañana llovió en, Sí, en sí. Temuco. Sí, partió ya en los ríos ayer y hoy día llegó hacia la zona de la Araucanía, que está lamentablemente afectados también por incendios. Pero Pedro, ¿cuándo empezó a cambiar todo y dejó de llover? ¿Cuándo esto se transformó en un fenómeno? Mira, el cambio climático... No, pero una cuestión más de percepción. No, pero una cuestión Yo más de tengo la, percepción mira, yo tuya. tengo la sensación de que la sequía en el sur no está tanto asociada a que llueva menos, ¿ah? Porque hay periodos del año en que deja de llover casi por un tema, por la estación, por el verano. Lo raro es que los afluentes y las napas subterráneas se estén secando cada vez más rápido. Y eso tiene un responsable que es evidente y que se ha dicho hasta el hartazgo quiénes son, y la autoridad no hace nada al respecto. El responsable de la sequía no es el clima en el sur, el responsable de la sequía es esta industria de monocultivos forestales que está invadiendo la zona sur, y que uno de sus efectos negativos que tiene es secar las napas subterráneas. Así, sencillito. Sí, Claro, eso por es, eso le pregunto. y es científico, de hecho, el diagnóstico. No es algo que estemos inventando, sea propaganda. La industria maderera que se instaló en el sur del país, entre los graves efectos que genera es secar las napas subterráneas. Un eucalipto consume cerca de 40 litros de agua al día. Tú cortas un eucalipto y es pura agua el eucalipto. ¿Cuánto consume? 40 litros de agua al día. Creo que no es menor. Pero le decíamos que estás contento porque está yendo en el sur y también decías que nos contabas antes de entrar a la entrevista que sientes que la Araucanía y el sur está más tranquilo que otros años. Sí, yo siento que hay una tranquilidad que también puede ser como el preludio de la tormenta que puede venir. Hay una gestión que hizo el intendente Huichumilla el año 2014 que efectivamente logró bajar los niveles de... ¿Descomprimió? Sí, absolutamente. O sea, hubieron pasos muy simbólicos y muy esperados hace mucho tiempo. La petición de perdón a nivel de Estado, el decir las cosas por su nombre, por primera vez una autoridad regional diciendo las cosas por su nombre. Eso siento que descomprimió un escenario que había de tensión acumulada de hace mucho tiempo. Ahora es otro escenario el que se vive en la región del Biobío. O sea, en la zona de Yauyeu, digamos que se ha mantenido el conflicto bastante fuerte. Pero en la Araucanía sí, yo siento que bajó el grado de tensión a través de una gestión muy inteligente del intendente, que este año 2015 se espera que se materialicen hechos concretos, porque el 2014 fue el año de los anuncios y de las peticiones de perdón. El 2015 debería ser el año de las cosas concretas, y la sociedad mapuche tiene paciencia, pero esa paciencia no es infinita. Pero esto también tiene que ver con el gobierno, ¿no? Porque es como un año del gobierno en donde estuvo las reformas y todo este tema que está dentro del contexto de lo que hizo Huanchumilla, pero este año con menos rating, digamos, ¿no? Y con encuestas bastante bajas y con problemas. No sé si el gobierno va a estar en el tema tan Yo creo que no. de reforma y más bien va a estar en un tema más social y Yo vamos creo por que- los bonos. yo creo que se les fue a la punta del cerro la agenda del gobierno. O sea, creo que lamentablemente se le escapó de las manos la agenda del gobierno. Este espíritu reformador que venía en el 2014, con un cierre de año casi triunfalista, cambió radicalmente el escenario. Hoy día no sé si la agenda de reformas que venía el 2014 se va a poder materializar este año. Eso lo veo complicado. Creo que hoy día son otros de los temas que están marcando la agenda del gobierno y también de la oposición. Entonces ahí, bueno, el tema mapuche siempre ha sido el vagón de cola, el último vagón de cola de los temas país. Entonces pareciera ser que vamos a irremediablemente volver a ser nuevamente un tema que va a estar en un escritorio guardado mientras no se gatille nuevamente conflictividad en el sur, porque también el tema mapuche se trata de un tema reactivo. Las autoridades de Santiago solamente lo toman en cuenta cuando
algo se quema o alguien es quemado. Arauco en llamas. Me estaba acordando de en alguna oportunidad haber visitado la oficina del expresidente Sebastián Piñera a propósito de una entrevista y ver esa cantidad de carpetas, ¿no? Con los distintos temas que se manejan y tengo la misma sensación que la carpeta conflicto. No lo digo por él, lo digo en general por todos los gobiernos y por una política de Estado está como al final de la mesa, lo que tiene que ver con el conflicto, comillas, en la Araucanía. Quería conocer más tu posición acerca de lo que está pasando hoy día en la política y cómo eso se resuelve. Un poco la pregunta que nos hemos hecho aquí. ¿Aparece un caudillismo político frente a esta falta de confianza en el sistema político? ¿Se derrumba todo o eso es sembrar un panorama muy desalentador que poco tiene que ver con nuestra vida republicana? ¿O es que ya la gente se cabrió? Yo creo que hay una sensación térmica media apocalíptica que están instalando ciertos analistas de opinión y ciertos líderes también tuiteros que la encuentro simpática, porque yo no creo que las crisis sean escenarios apocalípticos, creo que al contrario, son momentos súper propicios para cambiar, para mejorar y para crecer. Y creo que a la política chilena le hacía falta un momento como este. Creo que confluyen varios factores en lo que está pasando hoy día. El empoderamiento ciudadano vía estas nuevas tecnologías de la información, y tú has expuesto sobre eso, claramente un factor que no existía hace 15 años atrás o 20 años atrás. Está esta amenaza que la clase política tradicional plantea siempre del populismo o del caudillismo que podría llegar. Yo estuve leyendo tiempo atrás lo que fue el periodo del populismo chileno, Carlos Ibáñez del Campo, el ibañismo, y fíjate que me encontré con la sorpresa de que ese gobierno fue uno de los gobiernos que sentó las bases de la actual administración pública en Chile. Pareciera ser que el populismo, por definición, no es tan perverso y tan malo como lo quieren pintar. Y producto de una crisis política, de legitimidad del sistema político, que permite el arribo de Carlos Ibáñez del Campo, él tiene el apoyo popular para hacer ese tipo de reformas. Y se transforma en un gran reformista. El Partido Agrario Laborista. Absolutamente, que pasó a ser hoy día... Él sentó las bases de la actual administración pública. Entonces, cuando se refiere a esto del caudillismo, del populismo, como algo perverso que viene amenazando a la sociedad republicana chilena, yo plantearía ahí algunos puntos suspensivos porque creo que no están así. Incluso más, en el populismo chileno que tenemos como antecedente, nunca he citado como ejemplo por estos opinólogos. Generalmente se cita el caso venezolano, el caso argentino, boliviano, pero esas son culturas políticas muy distintas a la nuestra. Pero en el caso chileno en particular, yo no sé si sería tan malo, digamos, que un fenómeno de caudillismo, de populismo llegara al país. Al contrario, creo que si está dentro de los marcos de un Estado de Derecho y de una democracia, digamos, que se mantiene sólida a pesar de todo, no veo cuál sería el problema. Yo creo que hay un antiguo régimen que le tiene miedo a eso, que es distinto. Estamos conversando con el periodista Pedro Cayuqueo aquí en GPS en Cooperativa. Pedro, a propósito de lo mismo, de esta tranquilidad que ves tú que puede preceder la calma, o sea, la tormenta que podría venir en la Araucanía, la visita de la presidenta Bachelet, de la que tanto se ha hablado, esta visita postergada de la presidenta a la Araucanía, ¿te parece realmente relevante? ¿Cómo viste la protesta de los diputados de la UDI que fueron en bote ahí a protestar frente a su casa en Caburga? La protesta fue muy tierna, por decirlo de alguna forma. Sí, aparte eran los botes tan chicos, entonces ellos se veían muy desproporcionados, Azbun y el señor García. Mira, las protestas, nadie puede estar en contra de una manifestación por la paz social. O sea, se requiere paz social en la Araucanía. La pregunta que uno siempre se hace es por qué esa paz social está asociada casi de inmediato a la paz social que un sector reclama, a privilegios de un sector también regional, que es el más reacio, paradójicamente, a avanzar también en reconocimiento, en diálogo y en gestar comunidad regional. Si es lo que la Araucanía está pendiente es cómo gestamos comunidad regional. Pero ellos protestan de una posición de víctimas, de atentados incendiarios, de asesinatos incluso. Desde esa posición ellos protestan y exigen la visita de la presidenta Bachelet. Sí, es una protesta legítima. Yo creo que cualquier sector que en Chile quiera protestar es legítimo, es un derecho democrático. Pero no tengo mucha claridad respecto de las agendas que están detrás de ese tipo de iniciativas. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo mismo, en tanto mapuche medianamente presente en los medios y que tengo algunos espacios de visibilización, yo mismo he intentado muchas veces entrevistar a esas personas y no están disponibles. No están disponibles para conversar, no están disponibles para
para dar su parecer en torno a algunos reportajes que yo he hecho para la tercera, por ejemplo. Me han dicho simplemente que no tienen, No les interesa. no les interesa. ¿Qué pasan de esto? Ellos quieren ellos quieren ser indemnizados. Quieren ser indemnizados y quieren tener, entre comillas, certeza de que sus bienes y sus propiedades no van a sufrir ningún tipo de cambio de aquí al futuro. La presidenta, yo creo que fue un gran error político, un tremendo error político no visitar la Araucanía el año pasado. O sea, esa señal no solamente la estaban esperando estos sectores, también otros sectores regionales, porque este tema ya... ¿Qué costo puede tener eso, Pedro? No sé si Sobre todo hoy día. no sé si tendrá un costo, porque fíjate que alguien me decía hace unos días atrás, me decía, lo que no se dan cuenta ustedes, me decían, es que... ¿Ustedes quiénes? Nosotros, los mapuches. Ok. Y ¿Habían también, visto esa conversación? De lo que no se Los dan cuenta ustedes, ustedes. sí, y también la gente de regiones, ¿ah? Ya. También la gente de regiones, lo que no se da cuenta, me decían ellos, es que el sur no existe para la clase política santiaguina. Y la Araucanía, para la nueva mayoría, me decían, tampoco existe, porque eso es derecha. Eso es derecha. La nueva mayoría, me decía un amigo, muy analista político de café, digamos, me decía, llega hasta donde está la región. Qué tremendo. Hasta ahí está el voto de la nueva mayoría. Después, novena, los ríos, los lagos, voto derecha. Por tanto, saltamos a Magallanes. Claro. Hay Sende Sí, muy es hasta chico, Concepción. eso ya saltáis a Punta Arenas. Y eso igual es terrible porque finalmente tienes toda una región que hoy día el tema no es solamente el tema mapuche, o sea, el tema mapuche es una de las aristas que tiene el problema regional en Chile. Pero en el caso de la Araucanía es la región más pobre de Chile, es la con mayor desempleo, y eso afecta a todos por igual. Y los mapuches somos minoría demográfica de la región, o sea, hay una mayoría no indígena que está también perjudicada por este centralismo y por estas políticas que tiene este país, que son clientela electoral. O sea, tenemos el gran anuncio de la alianza, por ejemplo, para la Araucanía es el arribo de Azbún. O sea, Como candidato. Azbún podría ser senador por la Araucanía. Así de mal estamos. Oye, Pedro, estás conduciendo Culmapu, la primera serie documental de la televisión chilena sobre el pueblo mapuche, deuda de la televisión chilena con los pueblos, culturas originarias. Es una pregunta, derribar mitos, exponer masivamente además sus riquezas. El perfil de tus entrevistados, mapuches destacados en distintos ámbitos. ¿Alguno de ellos te ha sorprendido? ¿Alguno crees tú que puede, no sé si liderar un proceso reformista respecto de cómo hemos entendido hasta ahora lo que, insistimos, conocemos como el conflicto mapuche? ¿Alguien que pueda establecer nuevas líneas o es un trabajo conjunto en el cual por supuesto tú también estás inmerso? Pero a mí me gusta esa pregunta, no sé por qué te la estoy haciendo, pero como que uno de repente entrevista a tanta gente como alguien que te sorprenda realmente y que pueda liderar un proceso de cambio. Mira, yo creo que está lleno de gente en la sociedad nuestra, la sociedad mapuche está llena de gente talentosa y gente que tiene aspiraciones muy legítimas de ayudar a un cambio social, a un cambio cultural, social, político, en fin. Entrevistamos en el programa a políticos mapuches, partiendo por el intendente, entrevistamos al subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, que ha sido muy bien evaluado incluso en su gestión actualmente. Sí. Conoce además. Sí, es muy capo, él es lo que le toca. Artistas mapuches también, formadores tradicionales, formadores académicos. Yo me maravillaba con cada uno de los entrevistados porque finalmente, ¿qué sentía? Sentía que también el programa fue un desquite mío. ¿En qué sentido? En el sentido de que a mí de repente se me pone una mochila muy pesada de ser esta especie de portavoz no oficial del tema mapuche. El líder comunicacional. Sí, y eso también cansa y aburre un poco, porque uno anda con la caricatura todo el día, con el personaje. Y uno tiene otras también inquietudes, o sea, que ganas de que me hubieran invitado, no sé, a comentar bandas de rock a Lollapalooza, por ejemplo. Sí, me encanta el rock y me encanta el cine además. Lo vamos a anotar, ¿eh? Entonces, el dar visibilidad a esta emergencia cultural, a este renacimiento cultural mapuche, yo lo encuentro fascinante. Me parece que es lo que me corresponde hacer a mí. Como decía Residente Calle 13, los de atrás vienen conmigo, ¿cachai? Que pasen. Pedro, pero lo decía la Sole, hay una deuda de la televisión chilena, de la televisión abierta, particularmente porque este programa se exhibe en el cable, con las culturas mapuches. Revisábamos cifras de la cantidad de gente que se declara en el último censo parte de una etnia, y de esa cantidad, ¿cuántos son mapuches? Son hartos, es un 80% de ese 11 que se declara parte de una etnia. ¿Hay una deuda de la televisión que estás buscando saldar de alguna manera? Absolutamente. Yo creo que aquí la apuesta que hizo BTR, que fue la gestora de este proyecto, la apuesta que hizo María Paz Eppelman, que es la gerenta de RCE de BTR, Paloma Ávila, que es la productora del programa,
Es una apuesta que viene a saldar una deuda que la televisión pública todavía tiene. Los noticieros O sea, tenemos. todavía tienen esa deuda. Hay un estudio que hizo el Observatorio Focatel, en donde aparece que los pueblos indígenas están entre los sectores más estigmatizados en televisión. En los noticieros o estamos en la crónica policial o pasamos directamente a la nota curiosa. O sea, o somos el último atentado o somos el merquén más picante del sur. Entonces, esas dos caricaturas dejan fuera de la foto un abanico de realidades nuestras que son riquísimas y que vienen a mostrar una sociedad que está en lo mismo que está la sociedad chilena, está viviendo el siglo que le toca vivir y donde tenemos jóvenes, tenemos generaciones nuevas y no tan nuevas que vienen hace mucho tiempo tocando la puerta del chileno, tratando de que se conozcan, de que se encariñen y han recibido de parte, digamos, de ustedes muchas Sí, veces yo asumo la crítica. un portazo en la cara. Pero Absolutamente. ese estigma se acaba, perdona Pedro, mostrando que hay futbolistas destacados que son mapuches, que hay cantantes líricos que son mapuches, que hay políticos que son mapuches. Es la única manera de ir No, rompiendo. no, absolutamente. Yo creo que hay otras formas. A mí me corresponde, digamos, tomar esa posta de la comunicación. Y en la segunda temporada de Culmapu, que viene ahora, que la vamos a empezar a grabar en abril, ya mostramos que había mapuche en distintos ámbitos. Por tanto, no somos solamente campesinos pobres que estamos en el sur, con mante, trelelón, que peleando por tierra. Somos mucho más, eso y mucho más. Ahora queremos mostrar la diferencia cultural. Queremos que desde los entrevistados de esta temporada den cuenta del abismo que existe, de no diálogo cultural entre nosotros. Porque acá hay dos cosmovisiones que están que son distintas, dos formas de ver el mundo distintas, dos formas de decir te quiero distintas, dos formas de saludar distintas, que implican una cosmovisión. Esas dos cosmovisiones pueden dialogar, pero para eso se requiere actitudes interculturales que el chileno carece. Oye Pedro, pero bueno, hemos hablado de esto muchas veces en otras instancias, pero eso tiene que tener una señal muy potente. Y una de las señales podría ser un candidato a la presidencia, por ejemplo. Porque obviamente cuando ya tienes una señal potente diciendo no solamente somos diferentes, sino que además vamos a ir allá, así que ya tuvimos una presidenta, ya la tuvimos 2 veces, ¿no? Es como el gesto en Estados Unidos de Obama. O sea, evidentemente hay un paso más allá. ¿Va a ser candidato a la presidencia Pedro Belluqueo? No lo confirmo ni lo descarto. Ay, qué buena respuesta. Es que es demasiado periodista, no se puede. Sí, pues no se puede contra Y por él. eso mismo. Pero ya cre- tiene jefe de campaña. Yo creo que Estoy aquí Huenchumilla listo. sería un gran candidato a la presidencia. Ya, perfecto. Francisco Buenchumilla. Sí. Ujú. Bueno, ¿No que gracias, volviera al Pedro, Parlamento eventualmente? No. No. A la presidencia de él. Yo creo que sería un gran candidato a la presidencia. Sí. Vamos con ese entonces. Pedro Perfecto. Cayuqueo, qué gusto haber estado contigo. Siempre se nos pasa el tiempo y nuestros invitados son tan interesantes. Tienen cosas... Y es que el programa es tan bueno además. Pues. Gracias Peñi. Chao ¿Cuánto Pedro, sabe? un millón de gracias. Estés bien. Gracias a ¿Vamos a ustedes. la pausa? Sí, rapidito.